De la mañana con 19 minutos, señora, señor, momento de ir hasta la Basílica Menor de Caacupé. Hoy el lema es: recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Así es. Preside el Monseñor Claudio Jiménez, obispo emérito de la diócesis de Caacupé, y vamos a escuchar el Evangelio y la homilía. Así es, adelante. Y prodigios ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo afectuoso a todos los de Itatí que vinieron con su hermosa imagen, como siempre, desde hace muchos años. Una larga tradición. Mis queridos hermanos, estamos ya en plena novena de la Virgen de Caacupé, y este año hemos conversado entre los obispos y hemos visto que era necesario centrarnos en la palabra de Dios y darle nuestra vida familiar, social, eclesial, un lugar más destacado. Por eso decidimos que todo el año, a partir de hoy hasta diciembre del año próximo, estemos dedicados a la valoración, a la aproximación cada vez mayor, al hacer nuestra la palabra de Dios por todos los medios posibles. Y se nos ocurrió este lema: nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Viene de una frase que aparece después de la resurrección de Jesús, que dos hombres, un poco desencantados ya por todo lo ocurrido, que Jesús había muerto, etcétera, le habían tratado muy mal, ellos vuelven a su casa. Se acabó todo el proyecto, se vino abajo toda la ilusión, y ellos volvían cansados, agobiados, molestos, protestando los dos por el camino. Y en eso dice que se le acercó un desconocido a estos dos y les dijo: ¿de qué es lo que venían hablando ustedes? Y estos dos respondieron: de lo que pasó en Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén?, preguntó el desconocido. Y salen ellos y le dicen: ¿vos sos el único que no sabés lo que pasó en Jerusalén? ¿Ah? ¿Vos sos el único? Ese Jesús de Nazaret, que era nuestro jefe, el caudillo, resulta que lo agarraron, le golpearon todito mal, lo crucificaron, lo mataron. Y para más, ahí vinieron unas mujeres a decirnos que resucitó. Nadie les creyó.
Entonces el que había aparecido allí misteriosamente les dice, voy a decir en guaraní porque es atadeno, ¿verdad? Pero ayepa pendebuiro, le dijo. Va y se viola una pentendila, oye, a cuepen. Tengo mi profeta cuera uno por uno penembo eva cuemba epa la oye juta la mesías pe. O utaja estado sufrido, utaja mano, ñandereje, pendereje, enterovere. Opio resucitar llega el tercer día. Y dice, y empezó a narrarles uno por uno todo lo que se había dicho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por supuesto, y el mismo Jesús también en su vida había dicho varias cosas de sí mismo, había anunciado varias veces que él iba a sufrir y que iba a morir y que iba a resucitar. Y así fueron caminando, y ya se hacía de noche, iban llegando a un pueblito, a Emaús, y entonces medio como que los dos se entusiasmaron con este desconocido y le dicen, pues están ahora en Diego, ya caruco, en Dieza, pues si tarde treima, pues en tu manigo. Y dice que el otro se hizo medio como que del sonso y dice, ademán de seguir caminando, dice. Pero al final, bueno, aceptó, entró, se sentaron en la mesa y el sirviente lo primero que trae el pan. Entonces este señor desconocido agarra el pan y parte y les da a cada uno un pedazo. Ese fue el momento clave. Entonces los dos abrieron los ojos, dice la Sagrada Escritura, y le reconocieron la fracción del pan, porque eso era lo que Jesús hacía con ellos antes. Y en ese momento Jesús desapareció. ¿Cómo? No me pidan a mí la explicación, eso fue lo que pasó, así, y ellos se levantaron y corriendo volvieron a Jerusalén, 15 kilómetros de vuelta, para contarle a sus compañeros lo que había sucedido. Y entonces dice por el camino, y ahí viene la frase, por eso es que hice esta introducción medio larga, de ahí viene la frase, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras? De ahí viene la frase que vamos a estar meditando durante toda esta temporada, este año. Pero hoy tenemos un tema para ir penetrando este misterio de la palabra cada día con un tema especial. Y dice así, recuerda que desde niño conoces las Escrituras. No alguien de Yapú, ¿verdad? Y que tuvo pensar caer, pero puede ser que no también. No sé, ustedes me dirán. Recuerda que desde niño conoces las Escrituras. Ojalá todos conozcamos las Escrituras desde niños realmente y que los papás tomen realmente en serio esto que dice las Sagradas Escrituras. Ya estamos entonces entrando en el año de la palabra y para poder vivir profundamente este año de la palabra se nos invita, yo les digo eso, una recomendación especial, a tener cada familia una Biblia, porque si no, la Sagrada Escritura, anda ya gurecoñan deroga la Biblia. Tener ya huereco, anda ya poco yo dije, senda ya abrir nunca. Ahora, eso no puede ser. O sea, la Biblia es para ser ojeada, meditada, explicada, conversada, especialmente con los niños. O sea, no para guardarla en el ropero, sino para leerla, meditarla y ponerla en práctica. Hay un apóstol, el apóstol Santiago, que nos enseña claramente lo siguiente. Ya en Duponagana, primero dice, reciban dócilmente la palabra plantada en ustedes. Tiene poder para salvarles. Ya en Dumina. Recibir la palabra porque tiene poder para salvarnos. 2,
pongan en práctica la palabra y no se contenten solamente con oírla. Hay que practicar, porque si no, ¿de qué sirve, verdad? Hay que practicar, tiene razón el apóstol Santiago. Y termina, serán dichosos al practicarla. Pero recibina viene con asome, peyapona la iba pm de yara, porque opea penemboy aitereita. Recibir la palabra y ponerla en práctica para ser felices. Esa es la explicación del apóstol Santiago. Y la familia es el lugar primordial, más apropiado justamente para transmitir, para enseñar la palabra de Dios a los niños. Depende de cómo se hace, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de la mamá que le muestra así la cruz, mimi. El niñito no entiende nada, por decir. Pero al final resulta que él es el que dice mimi, ¿verdad? Es la primera clase de catecismo que aprendemos en la casa, en el hogar, en el regazo de la mamá. Mimi. Y después se nos va enseñando a lo mejor, qué sé yo, el bendito y otras oraciones o el nombre del Padre. Y hay que buscar el momento adecuado. Y la lectura, lógicamente que no puede ser muy larga, tiene que ser breve y la explicación muy sencilla. Ese momento es adecuado también para sugerir al hijito algún propósito, ¿con qué te digo yo, verdad? Alguna cosita que él tiene que cumplir, tiene que hacer, o tenemos que hacer todos en familia, practicar, o en la escuela, o en el colegio, o qué sé yo, no sé, en el trabajo. Los papás también pueden tomar, lógicamente, un propósito después de esas lecturas. Pero entonces necesitamos una Biblia en cada familia. Pónganle ustedes un cantito si quieren. Cada familia, una Biblia. ¿Y por qué vamos a insistir todo el año en la palabra de Dios? Y porque Jesucristo es la palabra, el Verbo hecho carne en María Santísima. Nosotros le queremos conocer realmente a Jesucristo para amarle más, porque no se puede amar a alguien sin conocerle, ¿verdad? Esos que se casan por internet y eso, no sabemos cómo va a suceder eso después, ¿verdad? Pero tienen que conocerse para poder amarse. Y así también conocer a Jesucristo para poder vivir mejor su evangelio. Si no lo conocemos, no podemos amarle. Así como Él dice, como Él nos amó. Y cuando leemos la palabra, le estamos escuchando a Jesucristo justamente. Él es la palabra, en mayúscula. Y cuando Él habla, habla con autoridad. Hasta los judíos reconocían eso. Cuando Él habla, habla con autoridad. Y su palabra tiene un gran poder. El Evangelio de hoy, por ejemplo, de San Juan, capítulo 4, nos cuenta un caso que Jesús cura a un niño enfermo, hijo de un funcionario del rey, dice que suplicó a Jesús: Señor, te pido que vengas a mi casa antes que se muera mi hijo. Entonces, traigo la apuro pe ñandero gapu primero la peteín mitad así mianda ya ¿no? Y eso le pasó a este señor. Y Jesús le contestó: vuelve a tu casa, tu hijo vive. ¿Y cómo se le ocurre eso a Jesús? Sin embargo, Él le asegura 100%. El hombre creyó, dice, en la palabra de Jesús, en la palabra. Creyó, o sea, tuvo fe en Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Salieron sus servidores con la noticia: tu niño vive, tu niño vive. Qué alegría, qué gozo tuvo que haber sido, qué paz, qué tranquilidad, ¿verdad? En aquel corazón paternal. Creyó en la palabra y se produjo el milagro.
Eso fue lo que pasó. Si estas cosas les enseñamos, por ejemplo, a nuestros niños, van a entender perfectamente ellos, ¿verdad? Ellos van a crecer en atmósfera de fe en la palabra. Van a creer en Jesús, le van a querer a Jesús, sobre todo cuando les contamos cómo Jesús le quería muchísimo a los niños y se identificaba con los niños. Van a obedecer también las palabras de Jesús. Y si alguna vez escuchan que Jesús les dice, por ejemplo, hagan a los demás lo que ustedes quieren que se les haga, amen a los demás como yo les quiero a ustedes, y probablemente jamás van a mentir más. Esperamos, ¿verdad? O probablemente jamás van a robar, o probablemente jamás van a estar golpeando a otros o asaltando, ¿verdad? O matando a su prójimo. Ahora que abunda tanto este mal tan desgraciado que es el feminicidio, ¿verdad? Vaya a saber lo que a ese hombre se le enseñó cuando era niño. Y desde niño necesitamos conocer las Escrituras justamente para poner en práctica. Y si hay por debilidad, porque Pechangoñandé, somos débiles, ¿verdad? Somos pecadores, cometemos cosas negativas en la vida, la fe que como una pequeña semilla llevamos en el corazón nos va a dar fuerza para corregirnos. Y juntos vamos a ir construyendo una iglesia mejor, una sociedad mejor, más justa, menos violenta, señores, una sociedad menos violenta, menos corrupta. Ahí estamos todos metidos. Realmente es dolorosa esa situación. La Virgen sabía recibir la palabra en su corazón, la guardaba, dice, y la meditaba en su corazón, a pesar de que muchas cosas no entendía la pobre. Pero sabemos que la ponía en práctica. Interesante, ¿verdad? No entender todo, pero ponerla en práctica. Se interesaba de los demás, ayudaba a sus semejantes, acompañaba a Jesús siempre, le fue fiel al pie de la cruz, acompañó a los apóstoles de su Hijo para continuar la fundación de la iglesia creada por su Hijo, y estuvo cerca de la iglesia, de esa iglesia naciente, de los primeros cristianos. El apóstol Santiago probablemente se inspiró en su ejemplo cuando dijo: reciban dócilmente la palabra plantada en ustedes, pongan en práctica la palabra y serán dichosos al practicarla. Ojalá que podamos realmente seguir esta palabra del Señor a través de su apóstol Santiago para todos. Queridos hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Por la Santa Madre Iglesia y sus pastores, para que a través de la formación catequética... La homilía del Monseñor Claudio Jiménez en este segundo día del novenario Señal en Vivo desde la Basílica de Caacupé. En instantes volvemos hasta ese punto, 7:38 de esta mañana, 22 grados, muy agradable todavía el día y eso sí, se esperan temperaturas bastante altas para hoy. Sí. Como decía el fin de semana, yo viajo a Piribegú y voy a pasar por Caacupé también. Me parece Quiero recorrer excelente. un poco de Me parece cordillera. excelente. 7:30.